En este ejercicio nos dan la función real de variable real dada por la expresión x menos un medio por elevado a menos x al cuadrado y nos preguntan en el apartado A que determinemos los intervalos de monotonía, es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa función, y en el apartado B que hallemos siempre que existan los extremos absolutos de la función, no solo las abscisas donde se obtienen, sino también los valores que se alcanzan. Bueno, vamos a empezar a resolverlo con el apartado A. Sabemos que los intervalos de crecimiento y decrecimiento se pueden calcular analizando el signo de la derivada de la función. Por lo tanto, vamos a empezar cogiendo nuestra función f y calculando su derivada. Bueno, ahí tenemos la expresión de la función f. Observemos que es un producto de dos elementos, un polinomio x menos un medio por una exponencial elevado a menos x al cuadrado. Y sabemos que la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Por lo cual, si empezamos a calcular la derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, 1 por elevado a menos x al cuadrado, más el primero sin derivar, x menos un medio por la derivada de esa exponencial. La derivada de una exponencial es la propia exponencial por la derivada del exponente, la derivada de menos x al cuadrado menos 2x. Observemos que en esta expresión de la derivada podemos sacar factor común elevado a menos x al cuadrado, pues lo que hacemos, que multiplicará a 1, aquí lo ponemos, también multiplicará a x por menos 2x, que es menos 2x al cuadrado, y también multiplicará a menos un medio por menos 2x, menos por menos más, un medio por 2x, pues x. Pues aquí tenemos la expresión de la derivada. Bueno, si queremos ver dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa, vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada puede cambiar de signo, de positivo a negativo o de negativo a positivo, es decir, los puntos donde la derivada vale 0. Pues cogemos la expresión de la derivada y la igualamos a 0. Aquí teníamos la expresión de la derivada, lo igualamos a 0. Observemos que tenemos un producto de dos expresiones que vale 0. Para que un producto de dos expresiones valga 0, alguna de las dos tiene que valer 0. Una exponencial nunca vale 0, así que como esta parte no puede valer 0, pues es este polinomio de grado 2 el que tiene que valer 0. Pues menos 2x al cuadrado más x más 1 tiene que valer 0. Es una ecuación de segundo grado que pasamos a resolver. X será menos b, menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a que vale menos 2 y por c que vale 1. Partido 2 por a, pues 2 por menos 2. Eso nos dará menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 8, 9, partido 2 por menos 2, menos 4. La raíz de 9 es 3, pues menos 1 más menos 3, partido menos 4, pues dos soluciones, una con el más, otra con el más, menos 1 más 3, partido menos 4. Pues menos un medio, y con el menos 1 menos 3 partido menos 4, pues 1. Los dos puntos críticos de esta función son menos un medio y 1. Son los dos puntos donde la derivada puede cambiar de signo, porque son los puntos donde la derivada vale 0. Observemos además que la derivada es un producto de una exponencial por un polinomio, que son funciones continuas, por lo cual, al ser estos los únicos puntos donde la derivada vale 0, son los únicos puntos donde la derivada puede cambiar de signo y por lo tanto lo que vamos a hacer es analizar el signo de la derivada en estos tres intervalos. El que va de menos infinito a menos un medio, el que va de menos un medio a 1 y el que va de 1 a infinito. Porque el signo que tome la derivada en cada uno de estos intervalos tiene que ser el mismo, o es positiva o es negativa, pero el mismo signo en todos los puntos de ese intervalo. Bueno, pues a partir de ahí, en el intervalo menos infinito menos un medio, pues vamos a coger un punto que esté ahí. Aquí teníamos el valor de la derivada, vamos a coger por ejemplo el menos 1, que es fácil de sustituir, aquí tenemos la expresión de la derivada, pues vamos a sustituir las apariciones de la x por menos 1, pues nos quedará esto de aquí, menos 1 al cuadrado 1, pues esto nos quedará elevado a menos 1, y aquí menos 2 por menos 1 al cuadrado es menos 2, menos 1 más 2, pues nos quedará menos 2. Pues menos 2 por elevado a menos 1, que claramente es un número negativo, y por lo cual podemos concluir que la función es decreciente en ese intervalo. De la misma manera, cogemos un punto que esté entre menos 1, entre menos un medio y 1, pues por ejemplo el 0, que es muy fácil de sustituir, hacemos lo mismo en la expresión de la derivada, sustituimos las apariciones de x por 0, pues nos quedará esta expresión de aquí, elevado a 0 pues vale 1, aquí 0, 0, 1, pues eso vale 1, que es positivo, y por lo tanto la función es creciente en el intervalo menos un medio 1, y en el intervalo 1 infinito pues cogemos un punto que esté allí, por ejemplo el 2, sustituimos también en la derivada, aquí nos quedará elevado a menos 4, y aquí nos quedará menos 8 más 2 más 1, pues menos 5 por elevado a menos 4, claramente también es un número negativo y por tanto la función es decreciente en ese intervalo. Bueno, pues ya hemos contestado el apartado A, la función es creciente del menos infinito al menos un, es creciente del menos un medio al 1 y decreciente del menos infinito al menos un medio y del 1 al infinito. Bueno, pues vámonos con el apartado B. En el apartado B nos piden que hallemos los extremos absolutos de la función f.
Además de saber dónde crece y dónde decrece, que ya lo hemos hecho en el apartado A, pues tendríamos que ver desde dónde viene la función en el menos infinito, es decir, calculamos el límite en el menos infinito, a dónde va la función en el infinito, calculamos el límite en el infinito, y también, pues, qué valores toma la función en esos puntos donde la derivada cambia de signo, que además son los candidatos a ser los máximos y los mínimos, y así podemos observar no solo si son máximos o mínimos relativos, sino si son absolutos, que es lo que nos pide en el ejercicio. Bueno, pues empezamos calculando el límite en el menos infinito de la función. No es más que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de esa expresión. Cuando x tiende a menos infinito, x menos un medio tiende a menos infinito, e elevado a menos infinito tiende a 0, así que tenemos ahí la indeterminación menos infinito por 0. Sabemos que esta indeterminación, el valor final, pues depende de cuál de estas dos expresiones crece o decrece más rápidamente. Tenemos un polinomio, tenemos una exponencial. La exponencial siempre tiene muchísima más fuerza que cualquier polinomio, sea del grado que sea. Así que entre este infinito y este 0, el que tiene más fuerza, digámosle así, tiene mayor orden, en matemáticas se llama eso el orden de un 0 o de un infinito, el que tiene mayor orden es el del 0, así que ese límite va a valer 0. Calculamos cuánto vale la función f en el primer punto crítico, que era el menos un medio. Teníamos aquí la expresión de la función f, sustituimos la x por menos un medio, pues nos quedará menos un medio por elevado a menos un medio al cuadrado. Eso no es más que menos elevado a menos un cuarto. De la misma forma calculamos el valor de la función en el otro punto crítico, que era el 1, sustituimos por 1 menos un medio y elevado a menos 1 al cuadrado. Pues nos queda un medio de elevado a menos 1. Y como hemos dicho antes, como hemos avanzado antes, calculamos también el límite en el infinito. Sustituimos por infinito, infinito menos un medio, pues esta expresión tiende a infinito, elevado a menos infinito, pues tiende a 0. Tenemos la indeterminación infinito por 0 y siguiendo el mismo razonamiento que hemos seguido antes para este límite, este 0 tiene bastante mayor orden que este infinito. Crece mucho más rápidamente en este caso decrece mucho más rápidamente hacia el 0 que lo que este polinomio tiende hacia infinito, tiene más fuerza, digámosle así, entre comillas, pues el resultado de este límite es 0. Así que observemos que uniéndolo a los intervalos de crecimiento y decrecimiento que hemos analizado antes, la función viene con una asíntota horizontal desde el 0, en el menos infinito, va decreciendo hasta que llega al punto menos un medio menos elevado a menos un cuarto. Luego va creciendo hasta que llega al punto 1, un medio de elevado a menos 1, y luego va decreciendo de nuevo hasta que llega al 0, hasta que se aproxima al 0 con una asíntota horizontal en el infinito. Por lo tanto, es fácil concluir que tiene un mínimo absoluto en ese punto, menos un medio menos elevado a menos un cuarto, va decreciendo, luego va creciendo, pues un mínimo que además hemos visto que es absoluto por estos valores que hemos visto aquí, y de la misma manera pues tendrá un máximo absoluto en el punto 1, un medio de elevado a menos 1. Va creciendo, luego va decreciendo y por los valores que hemos visto de estos dos límites y los valores que toma la función, pues ese máximo, además de ser relativo, pues también es absoluto.